Creo yo que si a usted le ha pasado como a mí, cada vez que escuchamos uno de estos temas nos damos cuenta de que en muchas ocasiones hay cosas en nosotros que no conocíamos la raíz, que no conocíamos el porqué, que no conocíamos cuál era la razón por la cual nosotros nos sentíamos de esta o de otra manera. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza, cuando podemos entender y comprender lo que ocurre en el mundo espiritual y en el interior de nuestra alma, entonces es como que se quita un velo y nosotros podemos entender que todo tiene realmente una razón de ser. Pero cualquiera que sea la razón de ser para los conflictos internos, para las heridas del alma, para el dolor que cada uno de nosotros ha cargado en algún momento de su vida, pues lo bonito de la palabra es saber que siempre tenemos la esperanza de poder ser restaurados y de poder ser transformados a través de la palabra del Señor. Quiero entonces decirle que esta semana vamos a iniciar, como mi esposo les había dicho, con temas acerca de la depresión. Creo que es un mal que aqueja actualmente la humanidad y que es muy antiguo. Y vamos a estar tratando estos temas de la depresión para poder obtener victoria sobre la depresión. Mi esposo la semana pasada estuvo hablando del rechazo y todos los tipos de rechazo que existen. Existe el rechazo evidente, hay un rechazo en la niñez, habló del rechazo prenatal, por los padres ausentes o padres muy ocupados o por la pérdida de padres, todos esos, qué tipo de rechazo y cuál es el rechazo que ha ocasionado en la vida de las personas al encontrarse con cualquier etapa o en cualquiera de estas etapas con estos tipos de rechazo. Rechazo encubierto, rechazo evidente. Creo que aprendimos cosas muy útiles que, si bien en algunos podíamos ver cómo estos tipos de rechazos nos pudieron haber afectado en nuestra vida o nos estaban afectando, otros tal vez vimos cómo podemos evitar caer en estos tipos de rechazo, por ejemplo, los que estamos criando o educando hijos, y siempre es bonito poder aprender lo que no debemos hacer y cómo debemos realmente proceder en nuestra vida a todo nivel como padres. Cada uno de ustedes también cuando comparte de la palabra o cómo ayudar a una persona que tal vez está en esta situación. Entonces eso es lo bueno de la palabra. Y nosotros vamos a hablar entonces esta semana acerca de la depresión. Y quiero empezar leyéndole lo que dice Salmos. Para los que toman nota, Salmos 119, 25. Salmos 119, 25 dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vimos que ¿qué es el alma? Y lo hemos estado aprendiendo recurrentemente. El alma es el intelecto, donde está el intelecto, donde está la voluntad y donde se encuentran también ¿qué? Las emociones. Entonces, ¿cómo estaba diciendo aquí el salmista que se sentía en su intelecto, en su voluntad y en sus emociones? Hasta el polvo, dijo, está mi alma. Hasta el polvo está mi intelecto, hasta el polvo está mi voluntad y hasta el polvo están ¿qué? Mis emociones. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué significa abatir? Es tirar al piso o al polvo, dice el significado, o estar postrada. Entonces, a veces usted se ha encontrado con personas o tal vez usted mismo ha dicho, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes respecto a esta situación o lo que estás pasando o lo que estás viviendo? Literalmente, a veces nosotros hemos dicho o hemos escuchado a otras personas decir, estoy por el piso, me siento por el piso. No sé si usted ha escuchado ese dicho. Y exactamente eso estaba diciendo que el salmista en este pasaje, abatida hasta el polvo, abatida, tirada por el piso, me siento por el suelo. ¿Por qué dice una persona, me siento por el suelo, estoy por el piso? Porque es como el estado más bajo. Del piso no hay nada más, entonces es lo más bajo a lo que alguien puede llegar o como alguien puede sentirse en determinado momento según la circunstancia que esté atravesando, de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperanza. ¿Cómo se puede sentir uno en muchas ocasiones?
por el piso. Y era lo que precisamente estaba diciendo el salmista en Salmos 119, 25. Pero siempre termina él diciendo, bueno, esta es mi situación o esta es mi condición, pero muchas veces decía el salmista, con todo alabaré al Señor, con todo confiaré en Dios. Y aquí dice, vivifícame según tu palabra. ¿Qué hace la palabra? Según lo que acabamos de leer, la palabra nos vivifica. La palabra que hace nos da vida. Entonces, por muy mal que tú te sientas en este momento o que te hayas sentido, o que es por muy mal tiempo que sientas que estás atravesando y que tu alma se siente por el piso o por el suelo, hay algo que te puede vivificar, hay algo que te puede levantar y hay algo que te puede restaurar y es la palabra de Dios. Siempre la palabra nos vivifica, siempre la palabra nos da un nuevo aliento, siempre la palabra nos inspira a poder seguir hacia adelante, porque a la luz de la palabra nosotros podemos encontrar, sí, la condición en la que nosotros nos encontramos y nos podemos identificar con las situaciones que leemos en la palabra, pero lo bonito de la palabra es que trae vida a través de ¿qué? A través de la respuesta que nos da nuestro buen Dios conforme a la palabra del Señor. Entonces esta semana vamos a ver ¿qué? La victoria sobre las emociones, específicamente la depresión. ¿Cuál es nuestra invitación para esta semana? No se pierdan ni un solo día de este programa de la Iglesia en Casa, porque va a traer libertad sobre tus emociones, va a traer victoria sobre tus emociones y te va a enseñar cómo salir de un momento de tristeza, de un tiempo de depresión y cómo superar con el Señor todas estas adversidades. Y comenzaremos entonces a hablar esta semana para tener victoria sobre nuestras emociones acerca de ¿qué? De la depresión. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno mental frecuente. O sea, es algo muy frecuente, hoy en día es algo muy conocido, muy recurrente, muy común, mucho más de lo que nosotros pudiéramos realmente imaginar o pensar. Se calcula las estadísticas antes del COVID, o sea, no sé cómo serán actualizándolas al momento que está viviendo la humanidad, que creo que se están disparadas, pero antes del COVID las estadísticas era que se calculaba que afecta la depresión a más de 300 millones de personas en el mundo. Casi la población total de los Estados Unidos. Entonces, esa era la cantidad de personas afectadas por el trastorno de la depresión. Es la principal causa mundial de discapacidad. O sea, cuando usted sabe que alguien que es discapacitado es porque no puede hacer uso de todo su cuerpo o de toda su capacidad, como la palabra lo dice, no puede hacer uso de toda su capacidad. Y este tema de la depresión o este mal que afecta a muchas personas es la causa principal en el mundo de discapacidad, que merma la capacidad, que limita la capacidad de las personas. Este flagelo ¿de qué? De la depresión. No quieren hacer nada y no por algo físico, sino por algo ¿qué? Emocional, por estar deprimidos. También la depresión afecta más, dicen las estadísticas, afecta más a la mujer que al hombre. Puedo pensar en algún momento, obviamente, porque la mujer a veces tiene que lidiar de pronto con más emociones y aparte de eso con sus hormonas y con todas las emociones que una mujer tiene que pasar todo el tiempo. Entonces se hace más frecuente que sea en mujeres o se manifieste en mujeres que en hombres. En el peor de los casos, la depresión puede llevar también ¿qué? Al suicidio. Nosotros conocemos o hemos escuchado cantidad de estadísticas o cantidad de casos donde las personas se suicidan. Y realmente una causa principal por la cual una persona llega hasta ese momento de quitarse la vida es a causa de la depresión. Muchas personas también han tenido que estar lidiando con pensamientos suicidas, pero tras de esos pensamientos suicidas realmente hay una depresión fuerte que los domina. Un cristiano, ahora hay otro tema y es que esto afecta más a los
jóvenes y a los ancianos, pero últimamente o en los últimos tiempos se está viviendo o se está viendo cómo también empieza a afectar a los niños desde más temprana edad. Como todas las otras cosas, hoy en día el enemigo quiere dañar a los niños desde la edad más temprana posible. Y hoy en día nosotros hemos tenido que escuchar realmente casos puntuales de niños de 8, de 12 años que oímos se han quitado la vida, o nos dicen, mire, tal niño tiene deseos de no vivir más. Y eso es realmente lamentable, pero es a causa de ¿qué? De la depresión, algo que solo era, digamos, frecuente en los jóvenes o en los adultos mayores, pero ya está atacando a más temprana edad cada vez. Un cristiano, quiero formularle una pregunta y que usted allí donde está se formule esta pregunta. ¿Un cristiano consagrado puede padecer depresión? ¿Puede sentir depresión un cristiano consagrado? Ustedes dicen, bueno, un cristiano metido con Dios, consagrado con el Señor, ¿puede realmente sentir depresión? Pues quiero contarle que la respuesta es sí. Y en la Biblia nosotros encontramos varios casos de hombres o mujeres consagrados al Señor, siervos del Señor, que pasaron o vivieron tiempos de depresión. Tenemos como ejemplo a Jonás. Usted conoce que él se deprimió profundamente cuando el Señor le pidió salvar o llevar una palabra de salvación a Nínive. Elías se deprimió a tal punto que Elías le dijo al Señor que deseaba realmente morirse de toda la depresión que estaba sintiendo. Otro ejemplo es Job. Nosotros conocemos la historia de Job y cómo vivió tantas cosas y padeció tantas cosas que Job sintió depresión en su alma. También está Saúl, entre otros muchos de la palabra del Señor. Entonces, la depresión antes del COVID, como le decía, las cifras oficiales eran más de 300 millones de personas que aquejaban o que estaban con este mal, y las estadísticas nos muestran, siempre las estadísticas son algo oficial, la gente que va al médico o que consulta por este tema de la depresión, pero esas estadísticas que son ya bastante alarmantes, más de 300 millones de personas, son cifras oficiales, y usted sabe que siempre las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad, de lo que verdaderamente es, porque estas son personas que consultan en algún momento, que van a un psicólogo, que van a una cita a pedir ayuda por la situación que están viviendo, pero ¿cuántas más personas pueden estar viviendo esta situación, pueden estar aquejadas con este mal, que ni siquiera consultan a un médico, ni siquiera consultan a un especialista, ni siquiera buscan la ayuda de absolutamente nadie? Entonces sabemos que tiene que haber muchísima más gente, y como le digo, pues eso era antes del COVID, o sea que ahora en medio de esta situación que se está atravesando y que el mundo está experimentando, me imagino que los casos están muy por encima realmente de las cifras que yo le acabo de citar. Se calcula que cerca de 800,000 personas, escuche esta otra cifra, cerca de 800,000 personas se suicidan al año entre los 15 y los 29 años. Es el rango de mayor, donde más se ve este flagelo del suicidio, entre los 15 y los 29 años. 800,000 personas al año. Y creo yo que sea que nosotros en algún momento atravesemos esa situación o estemos lidiando con esa situación, que espero en el Señor que no sea el caso tuyo, pero sea que lo estés viviendo, lo estés atravesando o no sea así, tenemos que estar apercibidos a la gente que nos rodea, a los amigos que nos rodean, a la familia que tenemos cerca, porque creo yo que siempre conocemos a alguien que está en una etapa de estas, siempre conocemos a alguien que necesita realmente ayuda, y el único que nos puede ayudar a controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, usted sabe que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Por eso es que nosotros estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Recuerde que ¿qué hace la palabra? Vivifica. Por eso estamos llamados a dar vida a los demás, a dar vida a los que nos rodean. ¿A través de qué?
de la poderosa palabra que el Señor nos dejó para compartir con los que nos rodean. Esto no es solo para nosotros, no es exclusividad nuestra, estamos llamados realmente a compartir las buenas nuevas de Jesús a través de su evangelio y a través de su palabra. Entonces, antes de entrar a hablar de la depresión, no debemos confundir depresión, y quiero que hagamos bien la definición. No debemos confundir depresión con tristeza. O sea, una cosa es estar triste, sentirse triste, atravesar un momento de tristeza, y otra diferente es estar deprimido o estar deprimida, y lo vamos a ver. Yo creo que estar triste o sentir tristeza en algún momento es un sentimiento, como lo dice su palabra, muy humano, muy natural a nosotros los seres humanos, como sentir miedo, como sentir temor, como en algunos momentos sentirse también feliz, sentirse emocionado. O sea, hace parte de la cotidianidad de nosotros, hace parte de nuestra humanidad. El sentirse triste es un sentimiento normal, es un sentimiento humano y natural en muchos casos. Por ejemplo, en momentos de un duelo, cuando alguien está atravesando por un duelo, creo que es de los momentos donde, si la persona es cercana y estamos atravesando esa situación, pues de manera natural no hay otra reacción diferente sino el sentirse como triste. El sentir tristeza es totalmente natural en una situación de ¿qué? De duelo, en una situación de pérdida, en una situación de un fracaso emocional, cuando una relación que tal vez veías muy firme, muy estable, tenías planes, soñabas a futuro, era lo que habías planeado, fue lo que planeaste, lo que edificaste o lo que trataste de construir muchos años, y de repente esa relación se acaba y no llega a feliz término. ¿Cómo se siente una persona cuando fracasa emocionalmente? Triste. Digamos que es normal en un momento de eso sentirse como triste. Cuando una empresa quiebra, ¿cómo se sienten los que están a cargo de esa empresa o los que son dueños de esa empresa? De manera natural se sienten tristes. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, de COVID, yo creo que es un sentimiento que todos hemos atravesado, la tristeza en alguna etapa de esta pandemia, en algún momento, por más que estamos con el Señor, por más que vivimos bajo su sombra, por más que habitamos bajo sus alas, por más que dependemos del Altísimo, creo yo que hemos tenido algún momento de tristeza. Y realmente unos días nosotros nos sentimos muy fuertes, muy firmes, pero llega el momento donde uno se siente triste. A mí me ocurrió en una ocasión que tuve la oportunidad de salir. No he salido realmente mucho. Mi esposo, digamos, es el que se ha dedicado a las salidas, el día que a él le corresponde, las compras, y que es como lo básico que hacemos, pero tuvimos que ir juntos a hacer una vuelta, una cita médica del niño, y nos desplazamos siempre de la casa a un lugar lejos, no fue cercano a la casa. Digamos que yo he salido en este tiempo solamente alrededor de la casa, muy cerca, pero no muy lejos, y en esa ocasión nosotros sí tuvimos que ir más lejos. Luego tuvimos que, en el mismo día aprovechamos, fuimos y matriculamos el niño al colegio, que también es lejos de nuestra casa. Entonces ahí, en todo el transcurso de ese tiempo, yo viendo, por ejemplo, la gente toda con tapaboca en la calle, como que nadie hablaba con nadie, todo el mundo le rehuía al otro, si lo veía venir por el mismo lado se corría, o sea, algo como tan diferente, cada cual como en lo suyo, y empecé como a analizar o a pensar hasta dónde había afectado esto, digamos, a las personas. Por un lado eso, por otro lado, la gente que tenía que exponerse tal vez sin querer, pero que por el hecho de salir a trabajar, de tener que ir a cumplir con sus deberes, pues debía exponerse en un transporte masivo o en cualquier otro lugar. Eso, por otro lado, empezó a causarme tristeza, digamos, como ese día, y me empecé a sentir triste. Y aparte de eso, yo le decía a mi esposo, y pensar, por ejemplo, en cuánta gente, hablando, por ejemplo, de los fracasos económicos, pensar en cuánta gente tenían
porque vimos cantidad de negocios cerrados, almacenes supremamente grandes o concesionarios de carros que sabíamos que estaban en un lugar y ya habían entregado el local, otro tipo de negocios grandes que ya habían entregado su local. Entonces yo le decía a mi esposo, bueno, esto fue algo que obviamente tomó por sorpresa al mundo entero. Y cuánta gente fracasó en sus empresas, fracasó su economía después de tener una posición económica que le permitía hacer muchas cosas, generar empleo y simplemente ahora no tienen nada o quebraron porque la situación no dio para más, la situación económica de este momento. Entonces eso me entristeció en ese día que tuve la oportunidad de desplazarme largo rato. Pero como le estaba diciendo, es natural, es normal y es muy humano a nosotros. Lo diferente es estar en depresión y sentir la tristeza ese día, y bueno, ya creo que en la tarde como que ya se me fue pasando cuando empecé a meditar en las cosas que sabemos que vienen de parte de Dios y que bueno, Dios sigue teniendo el control de todo. Pero quiero decirle que la tristeza es muy humana, muy natural y es pasajera. Una cosa es sentirse triste cuando hay una situación específica que te causa tristeza, y otra diferente es estar ¿qué? Deprimido. Quiero que por favor me acompañe a Mateo 38. Mateo 26:38. Dice así: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma. ¿Qué estamos hablando nosotros este tiempo? Del alma. ¿Qué estamos nosotros procurando sanar en este tiempo? El alma. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús a sus discípulos en este momento y cuál es la palabra que nos deja a nosotros en Mateo 26:38 acerca del alma? Y se lo voy a leer en varias versiones. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La nueva versión internacional, la NBI, dice, es tal la angustia que me invade, mire lo que el Señor dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. O sea, era tal la tristeza, tan profunda tristeza que sentía el Señor Jesús en ese momento de Getsemaní, que le dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. La nueva traducción viviente, que es la NTV, dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Mi alma, o sea, yo leo esto y yo digo, o sea, es una persona que realmente está supremamente triste. Y esa persona nos cuenta la palabra que era ¿quién? El Señor Jesús. En la nueva traducción viviente dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Él sentía realmente que era tanto el dolor, tanta la tristeza, no física, sino de su alma, que sentía literalmente que de tanta tristeza es como si se fuera ¿qué? A morir. Quédense aquí y velen conmigo. El Señor Jesús estaba experimentando entonces ¿qué? Tristeza. Lo bonito de la palabra es que nos deja experiencias como estas que vivió el Señor Jesús para que Él se pudiera conectar con nosotros los seres humanos. O sea, fue en su parte humana, en esa naturaleza humana, puede identificarse con nosotros. Y cuando tú te acercas al Señor Jesús, cuando tú vas al Señor Jesús, cuando tú le dices, mira, yo me siento supremamente triste, me siento deprimido, me siento que no puedo más, Él comprende cómo te sientes tú, Él comprende cómo me siento yo, Él comprende cómo nosotros nos sentimos en determinados momentos de nuestra vida donde decimos, realmente estamos mal, realmente estamos tristes, realmente no podemos más, realmente no sé qué hacer, no sé qué camino coger, no sé cómo avanzar, no sé por dónde seguir, no sé qué respuesta hay para mi vida. Él se siente totalmente ¿qué? Identificado contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Él también
lo vivió, también lo experimentó. Y eso es lo que nos muestra la palabra y eso es lo bonito. No es como cuando tú vas a alguien que no ha vivido esas mismas cosas que tú estás atravesando y que tú dices, bueno, ¿qué me puede ofrecer a mí en ese momento si no lo ha pasado, no lo ha experimentado y no lo ha vivido? No, mira, cada vez que nosotros vamos al Señor Jesús, Él nos demuestra a través de la palabra que fue tan humano como lo somos tú y como lo soy yo. Entonces el Señor Jesús estaba experimentando una gran tristeza. Mire que en la Reina Valera dice que cómo estaba su alma, o sea, el intelecto, la voluntad y las emociones, seguramente de él pensar lo que se venía, porque estaba en Getsemaní y él ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que iba a ir a la cruz, ya sabía lo que iba a experimentar, ya sabía sobre todo que el Padre en algún momento se iba a separar de él a causa de esta situación. Entonces sus pensamientos, o sea, su intelecto, de tanto pensar en eso, afectaron que sus emociones, de tal punto que él se sintió como supremamente triste, se sintió triste hasta la muerte. En otra versión dice que estaba destrozado de tanta tristeza al punto de morir, que tenía una angustia que lo estaba invadiendo totalmente y que realmente era un dolor que estaba superando sus emociones, hasta el punto de sentirse literalmente morir a causa de toda la angustia y toda la tristeza y de todo el dolor emocional como él se estaba sintiendo en ese momento. La diferencia es que en este caso esa emoción, ese sentimiento, esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa desolación que podía sentir el Señor Jesús en ese momento afectó su intelecto porque hace parte de su alma, afectó sus emociones porque hace parte de su alma, pero no afectó su voluntad porque él llevó a cabo ¿qué? El plan que Dios le había encomendado, la labor que Dios había establecido para que el Señor Jesús cumpliera. Entonces, ¿cómo sus emociones estaban sujetas a Dios? Como sus emociones estaban sujetas a Dios, estas realmente no se vieron afectadas en su ámbito de ¿qué? De la voluntad. Y él pudo hacer lo que Dios le había enviado a hacer. Entonces mire que estar triste es natural, es humano y el Señor Jesús lo padeció por un breve momento. Fue un momento, fue el Getsemaní el que lo hizo sentir así, el que lo hizo padecer de esa manera, el que le hizo tener tanta angustia, tanta tristeza, abatido, adolorido, angustiado, en un breve espacio de tiempo, solo por un momento. Pero ¿qué es lo que busca el enemigo? Que esa tristeza que nosotros podemos vivir y que es legítima experimentar, ya le decía, en ciertos momentos de la vida, frente a un fracaso emocional, frente a una pérdida, frente al fallecimiento de un ser querido, frente a un fracaso económico o laboral, es natural sentir tristeza. ¿Y qué busca el enemigo? Que esa tristeza se prolongue. No solo por un momento, no solo por una situación, no solo por esa circunstancia que te tocó vivir en determinado momento de tu vida, sino que se prolongue por varios días, se prolongue por varios meses, incluso años. Y ahí ya no es un momento de tristeza, no es un estado de tristeza, sino que entra la persona en un estado de ¿qué? De depresión, que es la forma con la cual busca Satanás destruir el alma de las personas, al punto de muchas veces llevarlas a ¿qué? Al suicidio, que va a terminar destruyendo su alma para siempre a través de esa situación. Entonces es un breve momento el cual nos está permitido y nos muestra la palabra el Señor Jesús cómo se sintió, al punto de sentirse que literalmente moría del dolor en su alma que estaba sintiendo, pero fue solo un momento. Después él salió de ese momento y vivió lo que tuvo que vivir, pero venció esa circunstancia. El enemigo va a tratar a través de momentos de dolor que tú no superes ese momento de dolor. Hay mucha gente anclada a una pérdida, precisamente, una pérdida de un ser querido, del padre, de la madre, de un hijo, de una hija, de un ser amado. Está anclado todavía a ese momento y han pasado muchísimos años y todavía vive en duelo. No es el hecho de olvidar la persona, recordamos con honra y tenemos memoria de aquellos que han fallecido y que son cercanos a nosotros.
Pero ese momento de tristeza no se puede prolongar durante mucho tiempo porque el enemigo aprovecha para sembrar depresión en el corazón, en el alma, en las emociones de las personas. A veces hay gente anclada y en depresión a causa de una pérdida emocional, a causa de un fracaso emocional que nunca pudo de pronto superar o no ha podido, pero quiero decirte que eso tiene que ser hasta hoy, hasta este día, hasta este momento, que tú propongas en tu corazón. Si estás viendo esta transmisión, entonces el Señor te está hablando a ti y quiere que tú salgas de ese estado de depresión, porque no es allí donde Él quiere tener a sus hijos, no es allí donde Él quiere tener a quienes ama, no es en ese estado en el cual quiere que tú permanezcas, porque no vas a poder ser efectivo. Mire, recuerde que la depresión que hace es la mayor causa de discapacidad, mina la capacidad, mina el intelecto, daña las emociones totalmente y logra que la persona realmente no pueda ser efectiva en nada de lo que hace. ¿Por qué trae discapacidad? Porque acaba la capacidad productiva de las personas. Simplemente cuando una persona está en depresión es una persona que no quiere vivir o es una persona que no quiere hacer nada, que no siente ganas de esforzarse, que no siente deseos de salir adelante, que no quiere emprender, pero ni siquiera hay algo físico que se lo impida, sino que son sus emociones las que no le permiten tener la libertad para poder seguir adelante, para poder avanzar con su vida, para poder conquistar lo que Dios ha planeado que conquiste. Entonces, quiero que sepas que Dios está interesado en sanar tu alma, sanar tu intelecto, sanar tus emociones, sanar tu voluntad, para que puedas lograr y alcanzar el plan y el propósito que Él diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. La angustia que me invade, decía la palabra, y es que busca el enemigo que esa angustia no sea solamente por un momento, sino que busca qué significa la angustia que me invade. Invadir es conquistar. Cuando hay gente que va a otro lugar, invade un sector o invade un terreno, ¿qué hace? Llega y toma posesión de ese terreno. Eso es invadir. Y poco a poco se van extendiendo, poco a poco se van estableciendo, poco a poco se van avanzando y van conquistando de a poco a poco. Y así es como se hace que una invasión, sea de un terreno, sea de una ciudad, sea de un país, es a través de la invasión y que van conquistando ese terreno. Y eso precisamente es lo que busca hacer el enemigo, conquistar, invadir con un sentimiento de tristeza, que se prolongue ese sentimiento de tristeza para que entonces finalmente la persona pueda terminar en un estado prolongado de depresión que va totalmente a imposibilitarlo para alcanzar incluso las bendiciones del Señor. Quiero que me acompañes también a Salmos 42:5 para los que están tomando nota. Salmos 42:5. Dice así el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Mire, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y siempre viene él mismo se responde, ¿no? Le manifiesta a Dios, a Jehová, sus sentimientos, lo que está atravesando, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, pero también se dice a sí mismo lo que un hombre y una mujer de Dios tienen que proclamar con sus labios, y es la verdad de la palabra del Señor. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es abatir? Se lo dije al inicio. Abatir es postrar, es tirar al piso, tirar por el polvo. Entonces él decía: mi alma está por el piso. Pero ¿por qué está por el piso mi alma? Le estaba hablando a su propia alma. ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás por el piso? ¿Por qué te sientes postrada? Oh alma mía, ¿por qué estás turbada? ¿Qué es turbarse? Es confundirse sin saber qué hacer ni qué decir. Cuando hay momentos de tristeza prolongados, cuando hay momentos de depresión, ¿cómo se sienten las personas o cómo en momentos de tristeza nos hemos nosotros sentido turbados? Literalmente no sabemos dónde está la salida,
literalmente no sabemos cuál es la respuesta para salir de esa situación o superar ese sentimiento. Literalmente no sabemos hacia dónde seguir, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Eso es estar en un estado de ¿qué? De turbación. Y era como se encontraba David en ese momento. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás por el suelo? ¿Por qué estás como postrada? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás confundida sin saber qué hacer, sin saber qué decir? Y dice después, espera en Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta para nosotros? Esperar en Dios. Siempre que nosotros esperamos en Dios, dice aquí, salvación mía, ¿quién nos va a socorrer a nosotros en esos momentos? Solamente Dios. No hay otra salida, no hay otro remedio, solamente cuando nosotros nos volcamos al Señor, cuando nosotros nos rendimos ante Dios, cuando nosotros venimos a Él y le decimos, mira, es así como me siento, pero requiero de tu ayuda, socórreme, Señor, porque si tú no me socorres, tal vez yo perezco. Pero Él es nuestra salvación, Él es nuestro Dios y es nuestra roca. Entonces, ¿cómo estaba el alma del salmista? Postrada, abatida completamente. Quiero decirle algunas ahora sí qué significa la depresión. La depresión el significado es hundimiento, o sea, es hundimiento. Cuando nosotros los que estamos aquí en Cali vamos al hundimiento, usted ve que para entrar al hundimiento, como su palabra lo dice, pues hay que descender. Entonces, la depresión es un hundimiento. Ahí que hay para entrar al hundimiento, una depresión del terreno. Eso es el significado de la depresión. Cuando hay un terreno irregular y que va como bajando, ¿qué hay allí? Una depresión en el terreno, porque la depresión es ¿qué? Un hundimiento. Un túnel es ¿qué? Un hundimiento. Un túnel es una depresión. Significado literal de depresión es forzado a ocupar una posición inferior. ¿Por qué? Porque es un hundimiento. Eso es lo que dice el diccionario. Es una declinación o una reducción de un terreno o de una actividad económica. La depresión es pesadez emocional que abate el corazón. El apóstol Pablo utilizó el vocablo griego vareo para referirse a algo que estaba presionando o que estaba pesado. Vareo es el término griego para la depresión, algo que está presionando o algo que es ¿qué? Pesado, que ejerce una presión. Cuando nosotros decimos que tenemos una opresión en el pecho es porque estamos siendo ¿qué? Presionados, sentimos un peso y eso es a causa de los sentimientos de ¿qué? De depresión. Es lo que trata de hacer también el enemigo, oprimirnos, apretarnos, traer pesadez sobre nuestras emociones, sobre nuestra alma, para que nosotros podamos estar como oprimidos. Según la psicología, en escritos antiguos, la referencia más antigua que se encuentra al significado de la depresión es la palabra ¿qué? Melancolía. Y esto está muy ligado al significado literal de el estado melancólico, que es bilis negra. Se asumía que una persona melancólica tenía exceso de bilis ¿qué? Negra. Ese es el significado psicológico y más antiguo que se conoce acerca de este término. Tenía un exceso de bilis negra que le producía ¿qué? Depresión en su cuerpo. En el siglo II después de Cristo, el médico Aretaeus describía a sus pacientes melancólicos como personas, él ya referenciaba personas melancólicas y tenía unas características para esas personas melancólicas: tristes, desanimadas, sin poder dormir, se adelgazaban a causa de su preocupación, pérdida de sueño, se quejaba de miles de insignificancias y deseaba ¿qué? La muerte. Y es literalmente como se siente alguien cuando está en depresión. Se siente con un estado de tristeza profundo, se siente con una melancolía profunda, se siente que eso no lo deja ni siquiera o no la deja ni siquiera dormir. Adelgazan porque no comen o comen como solo por comer, solo sin disfrutar, sin la conciencia del disfrute y el alimento que le ocasiona a su cuerpo el poder comer correctamente.
adelgazaban por la preocupación, había pérdida de sueño y es lo que siente la gente hoy en día cuando está en depresión, no puede dormir, no puede comer bien, se ponen delgados, ¿a causa de qué? De la depresión. Entonces vemos como una situación del alma logra afectar completamente ¿qué? El organismo físico. Yo creo que en ocasiones hemos conocido a alguien o hemos tenido a alguien cercano que ha podido atravesar estos momentos de depresión y hemos visto cómo estas características las ha tenido esa persona y muchas veces decimos no, hay que ir al médico porque hay que saber qué es lo que tiene. De pronto lo primero que se piensa es una enfermedad, no funciona algo bien, de pronto hay algo grave en tu cuerpo, pero resulta que los médicos empiezan a hacer los análisis, empiezan a mandarle exámenes, empiezan a mirar de aquí una cosa, otra cosa, un órgano, otro órgano, y exámenes van, exámenes vienen y le dicen usted tiene todo bien. Entonces, ¿qué es lo que luego le dicen a la persona? Usted está deprimido, usted se siente deprimida. Y al punto de ¿qué? De querer desear la muerte. Entonces, ese es el significado de la palabra depresión. Ahora quiero que leamos juntos el Salmo 102 y algunos versículos. El 3, vamos a leer Salmo 102, 3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. El título de en mi Biblia dice oración de un afligido. Entonces, ¿cómo está orando una persona afligida? Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Velo y soy como el pájaro solitario. Velo es que no podía conciliar el sueño. Soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ese era el versículo 7. Ahora vamos al versículo 9 del Salmo 102. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan. O sea, realmente, ¿qué es comer ceniza? Nada. Y mi bebida mezclo con lágrimas. Versículo 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Lo que estábamos hablando ahora. ¿Cuáles son las características de una persona depresiva? No solamente afecta sus emociones, no solamente afecta a su alma, sino que esto también logra afectar ¿qué? Su cuerpo físico. No come, no duerme. Aquí estaba diciendo, velo, soy como un pájaro en el tejado. Como, pero como ceniza de pan. Mis lágrimas mezclo con mi bebida. O sea, realmente estaba en un momento de abatimiento y de tristeza y por el piso totalmente deprimido totalmente y sus días se han consumido como humo. Hasta los huesos, dice, cual tizón están quemados. O sea, se sentía totalmente ¿qué? Reducido, totalmente oprimido a causa de la depresión. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. ¿A causa de qué? Mire que dice oración de un afligido. Entonces la oración de una persona que está ¿qué? Afligida, de una persona que se siente muy mal, de una persona que está deprimida, de una persona que no tiene sosiego, de una persona que se siente angustiada, que se siente triste. Esas son las frases que pueden salir de los labios de una persona que está en esta condición. Entonces desde el siglo IV antes de Cristo, el famoso médico Hipócrates definió esto como ¿qué? Como melancolía. En ese tiempo lo definió de esa manera, pero solo hasta ahora el término moderno, podríamos decir nosotros, a la melancolía que se había clasificado desde ese siglo IV antes de Cristo, el término moderno es ¿qué? Depresión. Se va y hoy en día es un mal, como le estaba diciendo al principio, que aqueja a muchísimas millones de personas. Y en el momento que está atravesando la humanidad, no me alcanzo a imaginar esas cifras hasta dónde están llegando. Decía que tenían altibajos erráticos de carácter que en la actualidad se le llama desorden bipolar. Entonces, antes decían que eran cambios de carácter y erráticos que realmente lo hacían variar de un estado a otro, pero ahora se le conoce a este tipo de personas también como bipolares. Yo creo que es un término que todos hemos escuchado y que ha estado muy de moda últimamente. Ay, parece bipolar, ay, es bipolar, hoy está bien, mañana está mal, hoy se siente de buena forma, mañana de otra. Pero ¿qué significa bipolar? Bi viene de la palabra dos, polar viene de polo, entonces es dos polos que opuestos. Santiago 1:8
nos habla realmente desde entonces cómo teníamos la Biblia también habla del sentimiento bipolar. Santiago 1.8. Santiago 1.8 nos describe cómo es una persona que bipolar, que está en dos polos opuestos. La misma persona puede estar en un lugar, en un momento, o en un sentimiento, en un momento, o en un polo, en un momento, o en un extremo, en un momento, y pasar al otro, en otro momento, la misma que persona. ¿Qué dice Santiago 1.8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día me siento bien, un día quiero conquistar el mundo, un día quiero avanzar, un día quiero salir adelante, un día sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, al otro día me siento derrotado, me siento deprimido, me siento que no puedo avanzar, que no puedo hacer nada, luego me vuelvo y me siento bien. Entonces siempre va a estar como un hombre de doble ánimo. Y yo creo que todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida ese estado de en un momento sentirnos bien, en otro momento sentirnos mal, en un momento querer avanzar, en otro momento no hacerlo, en un momento sentir que podemos conquistar y en otro momento sentir que no somos capaces absolutamente de qué, de nada. Lo cierto es que la palabra dice que cuando hay doble ánimo o cuando se es bipolar, se es inconstante en todos los caminos, porque un día avanza, pero al otro día retrocede. Un día avanza y otro día retrocede. Un mes avanza y al otro mes retrocede. Entonces finalmente es inconstante porque no logra llegar a ninguna parte, no logra llegar a ningún lado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Entregar todas nuestras situaciones, nuestros sentimientos y nuestras necesidades al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya para terminar por el tiempo, quiero decirte que solamente en Dios nosotros podemos encontrar la respuesta que nuestra alma necesita. Los médicos pueden darnos medicina que ellos creen que puede ayudar y a veces es necesaria, pero solamente Dios puede traer la sanidad, la restauración al alma que nosotros necesitamos para poder vencer sobre esta circunstancia, vencer sobre esta situación, vencer la depresión, salir de este estado que paraliza, de este estado que nos pone a las personas, las pone en un momento de fracaso, en momentos de tristeza, en momentos de depresión, no puede avanzar, no puede conquistar, no puede ser efectivo, no puede conseguir nada de lo que Dios ha planeado para su vida. Entonces por eso es que esta semana vamos a estar abordando estos temas acerca de la depresión, pero también cómo Dios nos da la respuesta y nos da la salida para superar todas estas circunstancias, para avanzar en nuestra vida y para poder conquistar y vencer sobre nuestras emociones. Para terminar, quiero leerte lo que dice Salmos 55, 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. ¿Cómo se siente una persona cuando está en depresión? Quisiera literalmente tener alas para volar muy lejos de su situación, de su entorno y de lo que está atravesando. Dice aquí que quisiera morar en el desierto, o sea, quisiera estar solo, quisiera estar sola completamente, sin compañía, sin nadie que lo rodee. Es así como la depresión hace sentir a las personas. Y dice, me apresuraría a escapar. ¿Qué es lo que quiere una persona que está en depresión? Escapar de ese sentimiento. Y alguien que conocí que tenía este tipo de situación y sufrió muchísimos años de depresión, era lo que decía, o sea, es como querer estar en un sueño profundo y no despertar jamás, para no enfrentar su realidad, para sacar esa angustia, ese desespero, esa ansiedad que le produce la depresión. Entonces, por favor, comparte este mensaje con otras personas que puedan ser bendecidas y que puedan ser libres y tener victoria sobre sus emociones, y compárteles todas las noches esta iglesia en casa, porque sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente, para ti y para muchos más.
Así que acompáñame a orar en esta hora de la noche. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de bendición, Señor, donde tu palabra nos ha edificado, donde tu palabra ha puesto en panorama, Señor, amplio de esta situación, para que si es la situación que mis hermanos o alguno de ellos está atravesando, nosotros podamos, Señor, tener las herramientas que vienen de tu parte para poder vencer y para poder avanzar, Señor. Y si no es tu situación, si no es lo que tú estás atravesando, para que tú a la luz de la palabra puedas entender cómo empatizar con aquel que sí está en un estado de depresión. Muchas veces nosotros le hemos dicho a alguien, pero no tienes razones para sentirte así, pero no tienes momentos, no tienes una vida para sentirte de esta forma, y no logramos entender que su situación es mucho más profunda en su alma, en sus emociones, en su intelecto, en su voluntad, y qué es lo que lleva a esta persona a estar en esta depresión. Pero nosotros hoy, Señor, declaramos sanidad sobre el alma, sanidad sobre nuestra alma, sanidad sobre el alma de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, Señor, sanidad sobre nuestros hermanos en la fe, sanidad sobre toda aquella persona, Señor, que en este momento está clamando a gritos, Señor, que tú vengas y sanes su alma, Señor, y todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, Señor, será salvo. Y nosotros declaramos sanidad, salvación y libertad para el alma que está cautiva en esta hora por causa de la depresión, Señor. Y el hecho de que tal vez nosotros no hayamos atravesado esta situación tan triste, Señor, y tan lamentable, bendito Dios, no quita, Padre Celestial, la importancia de este tema, y por eso nosotros nos ponemos, Señor, enfrente de esta situación para clamar por aquellos que se sienten deprimidos en esta hora, Señor, por aquellas personas que tal vez en este momento, Padre Celestial, están pensando en quitarse la vida, Señor, están pensando que no vale más vivir, que no importa, que no tiene sentido su vida, bendito Dios. Nosotros te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que no tiene distancia, Señor, tú puedas venir e intervenir en cada corazón, en cada alma cautiva, Señor, y trae libertad, trae una luz de esperanza, Señor, para que estas personas puedan encontrar la sanidad que proviene de ti, la salvación que solamente tú traes y das, Señor. Hoy clamamos, Señor, por aquellas personas que te necesitan, Padre Celestial, que claman por tu socorro, Señor, y aún si no te conocen, bendito Dios, intercedemos, Señor, como tus hijos delante de ti por todos aquellos que te necesitan en este momento, Señor, y declaramos libertad, sanidad, restauración y victoria sobre sus almas en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos gracias para gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén.